Ahora sí, Licen. Ya, Sí, ya está. ya, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos ahora sí, compartir toda la pantalla, ¿ya? Quiero que observemos lo siguiente. Eh, Bien, el siguiente libro es Matemáticas estás ahí, siglo XXI. Ya hemos hablado bastante de este libro. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con este texto? Este texto, a pesar de que tiene una serie de capítulos, tiene mucho más contenido de lo que realmente aparenta. Entonces, en este texto, ¿qué es lo que se trata? Bueno, se tratan problemas de números, de personajes, probabilidades y estimaciones. También se nos plantea algunos problemas, se hace reflexiones y curiosidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final de todo están las soluciones de, básicamente, de este texto, de todos los ejercicios que se plantean en este texto. Sin embargo, en su estructura, básicamente, este texto es más o menos similar a un texto literal, es decir, no vamos a encontrar mucha matemática como tal, sino más lectura, e inicia con el tema La mano de la princesa. Ahora, lo que yo quiero que veamos en este momento es no solamente eso, sino la parte del texto en sí. ¿Qué es lo que debemos estudiar de este texto? Porque a primera vista todo pareciera ser relevante y como ya estamos a poco de que vayamos al examen de ascenso de categoría, de repente se nos complica hacer repaso y análisis de todo lo que está en este texto. Bien, el contenido es el siguiente, ¿no? Dentro de probabilidades tiene bastantes contenidos, lo propio en problemas, reflexiones y curiosidades. Ahora, desde el punto de vista, nuevamente, colocándonos en la situación de los técnicos que elaboran estos exámenes, ¿qué es lo relevante de este texto? Todo es relevante. Yo tengo que considerar lo siguiente. Si planteo un ejercicio de los que están acá, por ejemplo, en razón o en forma de pregunta, ¿qué es lo que tendría que considerar? El tiempo de respuesta. Los profesores van a tener el suficiente tiempo de responder esa pregunta y ahí es donde hay que ir, se podría decir, separando el contenido que sí se puede responder de manera simple y fácil y rápida y aquel contenido que demoraríamos demasiado o de repente el tiempo es excesivo para lo que tenemos en este examen, ¿no? En este tipo de exámenes. Entonces, para empezar, la primera lectura, perdón, en la primera lectura se nos habla bastante del tema del cuento de la mano de la princesa, pero no hace relato del cuento acá, sino lo utiliza a razón de introducción al texto. Y lo más relevante de esto es que ya habíamos hablado la comparación que hacen y el tema de que, por ejemplo, matemática no solamente se trata de demostrar el teorema de Pitágoras, es decir, hemos hecho algunas consultas respecto a eso. De igual manera que hace la comparación, por ejemplo, entre el binomio de Newton y la Venus de Milo. Es algo bastante relevante porque nos habla justamente de todo lo que está relacionado a esta historia. Y por último, nos cuentan que lo primordial y en lo que cierra la historia de la mano de la princesa era lo más interesante que tenía esa ciudad o ese país, no se lo podía ver. De hecho, esta historia también se lo ve en otro de los textos de la bibliografía que se nos ha dado, que sería el texto de Alicia en el País de las Matemáticas, o Malditas Matemáticas, como titula el libro, ¿no? Ahí también se encuentra eso. Entonces, ¿qué es lo relevante de este texto? Las definiciones. Si existe una pregunta, automáticamente esa pregunta, colegas, es material para un examen, ¿no? Es material para un examen. Si vemos una pregunta por ahí, remarcamos la pregunta y tratamos de darle respuesta inmediatamente, buscar las respuestas a esa pregunta, porque lo bueno de esto es que aquí también se encuentran las respuestas. Entonces, de aquí hemos extractado varias preguntas y se encuentran en todas las diapositivas que hemos ido desarrollando durante todas estas sesiones. Y yo como sugerencia les indico, ¿no?, que de repente ir repasando lo que está ahí en esas diapositivas, acompañándonos de los textos. Pero recuerden que también les había hablado respecto de algunos videos que
hablan y profundizan respecto a esto. De repente nosotros no somos tan de leer y nos gusta más el observar, ¿no? Porque también eso es algo diferente en cada uno de nosotros. Y de repente yo quiero ver algo referente al tema de átomos en el universo y podemos ir a ver o qué es la luz y podemos ir a observar, por ejemplo, los videos que les he enviado de Veritasium, donde habla básicamente de todos estos elementos. Y no solamente de ellos, sino también de todos aquellos números, por ejemplo, los infinitos, infinitos grandes, infinitos pequeños. También nos habla del Hotel de Gilbert, ¿no es cierto? En uno de esos videos. ¿Y cuáles son los tipos de infinitos más grandes y los tipos de infinitos más pequeños? De igual manera, el 3x más 1. Los problemas del 3x más 1 también están ahí. Por ejemplo, acá el Hotel de Gilbert no nos indica mucho. Simplemente al final nos dice, la respuesta está en las soluciones, o las soluciones las puede ver en el apéndice. Es decir, eso no nos indica mucho porque cuando vamos a leer las soluciones, de igual manera, como que se nos hace bastante amplia la resolución y, y la idea no es esa, sino la idea es tratar de resumir estos contenidos. Entonces, ¿cómo podemos resumir estos contenidos? ¿Existen infinitos más grandes? Sí, existen infinitos más grandes que otros, ¿no es cierto? Como en este ejemplo se nos da. Sin embargo, ¿dónde se podría comprender más claro esto? En el caso de observar el video del Hotel de Gilbert que les he enviado. Entonces, ahí obtienen el enlace y básicamente ahí de repente profundizarían un poquito más en cuanto a lo que es este tipo de lecturas. Lo propio con este otro tema que nos decía, no se puede dividir entre 0. Recuerdan que en alguna pregunta habíamos hecho lo siguiente, 1 igual a 2 es igual a 2 igual a 1, y en realidad al final lo demuestra, pero en medio de este proceso existe un error, ¿recuerdan? Y en una pregunta hemos determinado dónde se encuentra el error. La resolución es que nosotros no podemos hacer la división entre 0. Por lo tanto, ahí radicaba el error de todo este problema. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, están en la solución. Y nuevamente recalco, de este texto no es algo que podamos sacar a razón de pregunta uno de estos ejercicios, porque el mismo desarrollo nos puede tomar un tiempo considerable, y ese tiempo considerable, lastimosamente, en este examen de ascenso de categoría no lo tenemos. Ellos calculan que por pregunta nosotros podemos desarrollar, por ejemplo, ¿cuánto? Podemos desarrollar, bueno, podemos utilizar 1 minuto, 30 segundos o máximo 2 minutos, porque son 90 preguntas, de las cuales 45 preguntas, profes, van a ser de nuestra especialidad, porque según lo que se nos ha enviado, la convocatoria nos dice 50% de la especialidad. Y no están hablando de 50% de la nota, sino están hablando de 50% de las preguntas. Eso equivalen a 45 preguntas, 45 de nuestra especialidad y las otras 45 de normativa y resoluciones y demás, etcétera, etcétera, ¿no? De lo general. Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta, considerar y tener cuidado? Básicamente sí, debemos repasar estos textos, pero este texto no necesariamente va a ser del que más se extracte preguntas. O sea, lo más relevante de repente son aquellos que tanto los técnicos como ustedes ya los han conocido, ya los conocen. Por ejemplo, el problema de 3x más 1, a pesar de ser uno de los problemas irresolubles del mundo, este problema, es uno muy conocido. ¿No? Porque hay videos, hay TikToks, etcétera, etcétera. Incluso yo les he mandado uno del canal de Veritasium donde se explica claramente del por qué no existe un número que se desprenda de la raíz de la serie o de la sucesión raíz. Entonces, es básicamente eso. Pero sí me pueden plantear lo siguiente. Me pueden plantear este tipo de ejercicios. Me dicen que determinemos el número de términos de la sucesión si el número inicial, o en este caso el primer término, es 24. Entonces yo tengo que conocer a qué se refiere el problema de 3x más 1 para hallar el número de términos. En el caso, por ejemplo, de si inicio en 24, como podemos observar, no son muchos términos. Si iniciamos en 100, son esta cantidad de términos. Ahora, teníamos como tarea, por ejemplo, iniciar en 9, en 7, en 6, en 8. Si iniciamos en esos números, por ejemplo, en 9, de repente parece que salen más términos que iniciar en 100. Entonces, fíjense que hay sucesiones que pueden empezar en un número pequeño, pero pueden hacerse muy grandes. Entonces,
Si me plantean, por ejemplo, empezar de 9, yo no puedo determinar cuántos términos tiene esa sucesión de manera directa. Y no hay una fórmula. La única fórmula son las dos condiciones. Si es impar, se aplica el 3x más 1. Si es par, se divide entre 2 y listo. Son esas dos condiciones únicamente. Ahora que sabemos que siempre van a terminar en 4-2-1, 4-2-1, 4-2-1, es decir, eso ya se sabe de antemano, pero pues, básicamente es en eso, ¿no? Es decir, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Muy bien. Entonces, dicho eso, ¿ya? ¿Qué es importante de este tipo de textos? Aquellos textos cortos cuyas respuestas sean concretas, como por ejemplo este. También hay preguntas en las diapositivas, en las anteriores, si no me equivoco, tal vez en estas nuevas, de este tipo de preguntas, que es más, por ejemplo, esta pregunta ya está directa como para colocarlo en un examen. ¿Qué es más? ¿El 37% de 78 o el 78% de 37? Ahora, todos aquellos que recuerden esta parte, que hemos hecho ya el análisis, también hemos hecho preguntas de esto, ya obviamente saben la respuesta, porque eso ya queda. La respuesta sería que ambas son exactamente igual, ¿no es cierto? Entonces, no hay una diferencia entre ambas. Ambas son exactamente iguales. Y así, ¿no? Es decir, podemos ir determinando varias preguntas, pero vayamos directo a las consultas que tenemos en nuestras diapositivas. Sin embargo, yo quería mostrarles de repente qué es lo que tenemos que estudiar de este texto para que, como el profe nos estaba consultando, qué es lo más relevante. Es decir, por ejemplo, yo les pongo lo siguiente, cartas binarias. ¿Creen que sea una pregunta para un ascenso de categoría? En realidad no, porque es un problema extremadamente largo, ¿no? Es un problema muy largo. Ahora, ¿qué es lo que tendría que memorizar? Otra cosa es memorizar el título, cartas binarias, porque me pueden hacer la pregunta, ¿cartas binarias es parte del texto Matemáticas siglo XXI? ¿Estás ahí? Obviamente, como por lo menos le he leído el título y la definición, yo sé que cartas binarias es parte de este texto, ¿no es cierto? Entonces, eso sí, pero de repente un ejercicio que me planteen de este texto me lleva mucho tiempo resolverlo. Y ese problema de tiempo no es que sea difícil, sino es el tiempo el que no se tiene en este tipo de exámenes. Entonces, vámonos con las diapositivas. Continuando, bien, continuando tenemos lo siguiente, ¿no? Ya hemos visto que este texto conglomera todos esos problemas bien característicos de la matemática. Si bien es un texto elaborado del 2005, por eso es tan importante de repente que nosotros veamos los videos, porque los videos no son de gestiones pasadas, son del 2016, 2011, 2018, 2020. Entonces, ahí básicamente que ya le dan una perspectiva más clara de lo que de repente en el texto nos tratan de explicar. Entonces, veamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos dice una primera pregunta? El contenido del Hotel de Gilbert pertenece al capítulo, y aquí ya tenemos nosotros que, nuevamente les pregunto, es decir, tener más o menos criterio para ir asumiendo eso. ¿De qué trata el Hotel de Gilbert? Básicamente de números, trata de infinitos, ¿no? En el Hotel de Gilbert es un problema donde llegan infinitos pasajeros y buscan infinitas habitaciones, pero ahí no termina el problema. El problema real del Hotel de Gilbert es, ¿existen infinitos más grandes que otros? Porque posteriormente llega otro autobús con muchos más personajes cuyo nombre no es un número, sino una sucesión de términos aleatorios. Entonces, ahí está el problema de esta pregunta. Pero básicamente aquí no nos están pidiendo resolver el problema del Hotel de Gilbert, sino simple y llanamente nos están indicando si el contenido del Hotel de Gilbert, ¿no? El contenido Hotel de Gilbert pertenece al capítulo y nos indican números, personajes, probabilidades y estimaciones, problemas.
Entonces, como ya sabemos que el Hotel de Gilbert es un problema relacionado a los números, sabemos que el inciso correcto será el A. ¿Y qué es lo que debemos estudiar en esa parte de este libro? Es decir, al igual que nuestros contenidos curriculares, porque no nos olvidemos que los contenidos curriculares también son material para pregunta, estudiar la parte del contenido de esto. Es decir, yo tengo que saber, en números, por ejemplo, están números grandes, más sobre los números grandes, átomos en el universo, qué es un año luz, ya hemos hablado de eso, ¿no es cierto? Y cuál es la equivalencia de un año luz y a cuánto equivale en tiempo. Números interesantes, cómo conseguir un contrato como consultor usando un poco de matemática, el Hotel de Gilbert, repitan conmigo, no se puede dividir entre 0, 1 igual a 2, el problema de 3x más 1 y así sucesivamente. Entonces, en personajes, por ejemplo, que se tiene algo, la conversación entre Einstein y Poincaré, recuerdan que aquí hemos hablado algo respecto de la luna, son elementos, por ejemplo, que básicamente son material para este tipo de exámenes. Pero tenemos que recordar estos contenidos y tratar de alguna forma relacionarlos con nuestros, qué sé yo, nuestra percepción propia. Por lo tanto, en este caso sería la respuesta al inciso A. Licenciado, Sí, profe, ¿la escuchó? dice, sí, dice la página 13, pero es la página 25, creo. Sí, en algunos casos me he guiado por el PDF porque no se veía muy bien la numeración del libro. Entonces yo me guiaba por la numeración del PDF, ¿no? Como cuando ustedes lo descargan en PDF, el PDF le da una propia numeración contando desde la primera página. No sé si está tal vez con esa numeración. Bien, la segunda pregunta, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, ¿qué tipo de transformación utilizan para responder a la pregunta, ¿qué diferencia hay entre 1.000.000 y 1.000.000.000? Esto en el tema de no, números grandes, perdón, números grandes, sí, igual seguimos en números grandes, básicamente, o creo que es año luz. A ver, vayamos a ver de dónde se ha extractado esta página. Números grandes, ¿ven? De números grandes. Entonces, en números grandes se nos habla de que nosotros podemos hacer una transformación para entender de mejor manera los números muy, 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 muy grandes. Entonces, aquí se nos habla, por ejemplo, y se nos dice que de acuerdo a una relación que le podemos hacer en cuestión de tiempo y cantidad, podemos resumir y hacer entender de mejor forma a otras personas, a los niños o a cualquier otra persona, a qué equivale esa cantidad tan grande de números en forma de tiempo. Entonces, pero ¿a qué exactamente? Transformémoslos en horas, transformémoslos en segundos, transformémoslos en minutos o ninguno de los anteriores. En esta lectura nos dice que nosotros debemos utilizar alguna estrategia para poder hacer entender a las demás personas los números muy, muy grandes en función del tiempo. Pero esa transformación que se utiliza ya es en segundos. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta? El inciso B. Transformémoslo en segundos. Y posteriormente, esta transformación se utiliza para la equivalencia en cuanto a en distancia y año luz, ¿no es cierto? Es decir, muchos piensan que en año luz es tiempo y en realidad es distancia. Entonces utilizan, en base a esto, va estructurando ese contenido para ir demostrando o hablando respecto al tema, al siguiente tema que sería año luz. Muy bien. Pasamos entonces a bueno, perdón, antes. ¿Por qué he extractado directamente eso? Por ejemplo, un material para preguntas sería esto. Números grandes. ¿Qué es números grandes? ¿A qué se refiere con números grandes? Esa sería una pregunta. Y la respuesta está en la misma página, ¿no? Por ejemplo, un número grande sería contar que la molécula de ADN, que contiene, dice, 3.000 millones de nucleótidos. Entonces, eso, por ejemplo, es un número grande. O la superficie del Sol, ¿no? La temperatura a la que se encuentra la superficie del Sol.
Entonces, esos son números grandes. Si nos hacen la consulta, por ejemplo, de qué es un número grande, de acuerdo al libro Matemática Estás Ahí, siglo XXI, entonces nos pueden colocar, por ejemplo, el ADN, ejemplo, la temperatura de la superficie del Sol, y obviamente ya sabemos que esos son números grandes. Otra pregunta que se presenta en este texto es, ¿qué es mucho? Veamos a ver, por ejemplo, nos dice, ¿qué diferencia hay entre 1.000.000 y 1.000.000.000? Es otra diferencia, ¿no? Es decir, para nosotros, igual creo que hemos hecho una pregunta de eso en las diferentes sesiones, y de repente podría ser la diferencia de los ceros, es decir, la cantidad de ceros. Es una diferencia entre 1.000.000 y 1.000.000.000, ¿no? Y para entender eso, ¿qué es lo que decíamos? Para entender eso tenemos que convertir esa cantidad en tiempo, y es de ahí de donde nace esa otra pregunta que hemos extractado aquí. La relación, la transformación que se utiliza para responder a la pregunta, ¿qué diferencia hay entre 1.000.000 y 1.000.000.000? Es convertir en tiempo o transformarlos en segundos. Y ahí es donde se comprende realmente cuál es esa diferencia. La pregunta número 3 nos dice lo siguiente. De acuerdo a la lectura Números Interesantes, ¿no? El 2 es interesante porque en esta lectura nos habla de los números interesantes, pero en realidad todos los números son interesantes. Lo que aquí se nos describe por qué es interesante cada uno de estos números. En principio, el 1 es interesante porque básicamente es el número donde se originan los naturales, nos indica, pero además es el número que representa la unidad en sí como tal, nos dice, ¿no? Es decir, nos explica el por qué son interesantes cada uno de estos números. El número 2 nos dice que es el primer número par, además que es, bueno, es fácil distinguirlo, etcétera, etcétera. El número 3 también es interesante porque es el primer número impar y así sucesivamente. Y de repente nos se habla aquí como una introducción para lo posterior, que se vienen los números primos. Entonces nos dice que el número 2 no solamente es interesante porque es el primer número par, sino también porque es el primer número primo. Y así se nos van enumerando cada uno de las características interesantes que tienen estos números. Y de este texto, ¿qué es relevante? Todo esto, sí. En este caso, por ejemplo, para esta lectura, los números interesantes, son relevantes casi toda la lectura porque, una, es corta la lectura, y segundo, que las características van de cierto número a cierto número, es decir, no son similares para todos. Entonces, de acá pueden sacar, por ejemplo, una pregunta y nos pueden decir, de acuerdo a la lectura, números interesantes del libro Matemática Estás Ahí, siglo XXI, el 7 es interesante por, y ya nosotros tenemos que argumentar, ¿no? Y no hace falta argumentar más por qué es primo, o sea, ¿por qué es interesante? Porque es primo. Listo, aquí nos dice eso. Entonces, si de repente ustedes me dicen, pero profe, he visto en otro libro, dice que es interesante por esta situación o tiene esta otra característica, nuevamente les digo, hay que remitirnos a lo que única y exclusivamente menciona en este texto, al igual que en las otras bibliografías. Pero cuando se emite una pregunta, por lo general nos dan la referencia de dónde se está emitiendo la pregunta. Es decir, no nos van a lanzar la pregunta como tal, sino nos van a decir del texto, tal, o de la lectura, tal, y ya más o menos nosotros tenemos que relacionar esa lectura con ese texto. Ah, es de este texto. Muy bien, entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta correcta? De acuerdo a la lectura, números interesantes, el 2 es interesante, ¿por qué? Porque para empezar, ¿es el primer número primo o es el primer número par? Sí, perfecto. ¿Es el primer número primo? También. ¿Es el primer número par y primer número primo al mismo tiempo? Sí. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? El inciso C, ¿no? El inciso C. No voy a marcar solo el A porque también es B. Por lo tanto, el inciso C, que engloba a ambos. Bien, pasamos a la siguiente. Una cuarta pregunta nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuántas veces se puede doblar un papel de Biblia bajo las condiciones descritas en la lectura del mismo nombre? Para este ejercicio, creo que les he enviado un video donde decía que para empezar es algo tan imposible hacer este doblez porque era más o menos
un crecimiento exponencial, ¿no es cierto? Y crece tan rápido que si la distancia fuera, o si lo comparamos con distancia, este crecimiento exponencial, en unos cuantos pasos, no recuerdo en cuántos pasos, llegaríamos a la Luna. O sea, la distancia sería un equivalente de llegar a la Luna, pero en muy pocos pasos, decían. Entonces, en este caso, la lectura de esta parte del texto sí es bastante relevante también, es decir, sí tenemos que hacer lectura de esta parte del texto, donde se nos habla y se nos describe si 2 elevado a la décima, ¿no? Esto significaría multiplicar, por ejemplo, 2 10 veces, es decir, hacer esa cantidad de dobleces y básicamente se nos indica cuál sería la relación, ¿no? Del tamaño en kilómetros y básicamente en espesor. Y al final se nos menciona que solo en 20 veces tendríamos un papel que casi alcanzaría el 1,5 kilómetros de espesor. Si fuera una hoja, imagínense el tamaño de esa hoja, es increíble. Por lo tanto, esta lectura sí también es relevante porque básicamente, una, es corta, no amerita mucho tiempo y la información que está aquí también es concreta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta para este inciso? Inciso A nos dice, solo 20 veces tendríamos un papel que alcanza casi el 1,5 kilómetros de espesor. Inciso B, solo 26 veces tendríamos un papel que casi alcanzaría el 1,5 kilómetros de espesor. Solo 20 veces tendríamos un papel que casi alcanzaría el 1,5 kilómetros de espesor. Solo 27 veces, 22, 27 veces, tendríamos un papel que casi alcanzaría el 1,5 kilómetros de espesor. ¿Cuál es la respuesta correcta? De acuerdo al texto, aquí tenemos solo 27 veces. ¿No? 27 veces. Muy bien. Entonces, inciso D, el inciso D. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, número 5. Nos dice, en la lectura de primos gemelos, hablando de los primos gemelos, ¿no? ¿Qué es un número primo gemelo? Eso es otra pregunta que también hemos hecho en anteriores sesiones. La lectura de primos gemelos, el conjunto de 2 y 3 es considerado primos consecutivos, primos gemelos, primos alternos o ninguno de los anteriores. Para empezar, en esta lectura, lo relevante es justamente la definición que hacen de primos gemelos. ¿Qué es un primo gemelo? ¿No? Y lo otro, por ejemplo, en otra sesión también creo que hemos hecho una pregunta. ¿Cuáles son los únicos números consecutivos que sean primos? Los únicos números primos consecutivos. ¿Cuáles son esos? ¿No? Y ahí... 2 y 3. 2 y 3, exacto. Son los únicos números primos consecutivos. Y ahí se nos hace también esa pregunta, ¿no? En esa lectura. Otra, ¿a qué se define como números gemelos? Números gemelos son dos números primos que difieren en dos cantidades uno del otro, pero estamos hablando en forma creciente, ¿no es cierto? De forma creciente, es decir, primos gemelos serían 2 y 3, o no son primos gemelos. ¿Qué es lo que son primos gemelos? Serían 2 y o 3 y. ¿Cuál sería el siguiente número? 5. Una condición. 3 y 5. Muy bien. Y de 5 para 7, ¿no es cierto? Posteriormente, si tenemos, por ejemplo, otro número primo gemelo, 11 y 13, y así sucesivamente. Pero la diferencia, la variación entre ambas tiene que ser únicamente de 2, de forma creciente. Por lo tanto, en la lectura, a 2 y 3 no se considera primos gemelos. Básicamente lo que se los considera son primos consecutivos. Son primos consecutivos. Por favor, el micrófono, no sé de quién todavía está encendido el micrófono. Muy bien, entonces, en la lectura, por ejemplo, se nos plantean, ¿no?, varias preguntitas. ¿Hay dos impares consecutivos que sean primos? Por ejemplo, aquí se nos plantea, ¿no? Es otra pregunta que podríamos extractar. ¿Hay dos impares
consecutivos que sean primos, dos impares consecutivos que sean primos. Por ejemplo, dos impares consecutivos serían 5i o 3i, 5, 5i, 7, 11i, 13, 17i, 19. Pero también a eso se los denomina primos gemelos, ¿no es cierto? Porque cuya diferencia es en 2. Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula que se determina para los primos gemelos? El conjunto P, P más 2. Igual eso hicimos una consulta, creo, en la anterior sesión, en la última, si más no me equivoco. ¿No es cierto? Ese tipo de cositas debemos remarcarlo y recordar eso para este tipo de exámenes. Bien, entonces, ahora vámonos al libro Las vertientes del ajedrez y sus beneficios. ¿De qué trata este libro? Bien, para todos aquellos que todavía de repente no han hecho lectura del libro, aunque ya estamos a poco, profes, del examen de ascenso, el libro básicamente recopila la experiencia del trabajo que se ha tenido con un número de estudiantes determinado, 44 en realidad, de un parámetro de edades específico, a pesar de que en el transcurso de la lectura nos dice que no existe una edad para que nosotros podamos enseñar específicamente el ajedrez, ¿ya? No existe, no se recomienda, digamos, una edad específica, pero el grupo que participó de este programa del Jaque Mate ¿a qué era, colegas? Jaque Mate a la... TDA. TDAH. Exacto, jaque mate al TDAH, ¿no? Incluso en la anterior sesión habíamos colocado jaque mate a la violencia para ver si todavía estábamos frescos con esa información. Entonces, ¿dónde se ha realizado este programa del jaque mate al TDAH? En España. ¿Y qué es lo que han buscado ellos con esto? Básicamente tratar de insertar el ajedrez como una estrategia terapéutica para diferentes problemas o para diferentes trastornos que atraviesan nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, tales como, por ejemplo, el déficit de atención, hiperactividad, el Asperger y otros. Pero también han tratado problemas sociales, no solamente en niños, sino también recomendado para personas adultas. Por eso es que más abajo habla de otro parámetro de edades. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que remitirnos a lo que se nos da como bien resaltado, bien remarcado dentro de este texto. Aquí no vamos a encontrar, por ejemplo, jugadas, no vamos a encontrar estrategias de ajedrez, etcétera, nada de eso. De lo único que se trata este libro es básicamente de toda esa experiencia que se ha recogido de haber utilizado el ajedrez como una estrategia en este tipo de trastornos. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que tendríamos que analizar de este libro? Básicamente, si vemos de esta primera pregunta, ¿el ajedrez es recomendado para tratar obviamente, aquí nos dice trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno de déficit de atención, inciso B, inciso C, la hiperactividad, no, en realidad el inciso A, que engloba todas las anteriores, o todas las siguientes, ¿no es cierto? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero no solamente esa, también el Asperger, también otras que nos menciona en el mismo texto, en la lectura, de este texto. Posteriormente, una segunda pregunta. ¿Qué es lo que nos dice esta pregunta? Nos dice lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes puede ser parte, bueno, ahí está, ¿no? Puede ser parte del ajedrez terapéutico? ¿Cuál de los siguientes puede y es parte, más o menos así estaba la pregunta, del ajedrez terapéutico? Entonces, el inciso A nos dice ajedrez para mascotas. Inciso B, ajedrez para desempleados. Inciso C, ajedrez para conocer pareja. Inciso D, ninguno de los anteriores. Entonces, recordando y a pesar de que ya hemos estado trabajando esto en forma de pregunta también y además hemos ido haciendo el análisis del texto a estas alturas, ¿cuál será en este caso la respuesta correcta? Inciso B. Inciso B. Muy bien. Y incluso si no hubiésemos hecho la lectura del texto o el análisis, colegas, yo creo que simplemente por el hecho de decir ajedrez para desempleados, como que no cacha, ¿no? Es decir, no, como que no está dentro de nuestra lógica que el ajedrez se utilice para estas cosas. Entonces, de repente, si no hacemos la lectura, nosotros podemos marcar ninguno de los anteriores.
Por eso es importante que hagamos lectura, de repente así, una lectura rápida de este texto, que no es muy amplio. Este es uno de los textos cortos que tenemos en la bibliografía, ¿ya? Es uno de los textos cortos, no es muy amplio, creo que tiene 22 páginas o algo por el estilo, de las cuales unas cuantas son de índice y demás, y se sigue reduciendo. Entonces, sí podemos hacer lectura tranquilamente de este texto, y se van a dar cuenta que es bastante útil porque sí, realmente nos brinda bastantes herramientas para aplicarlo después en nuestras, como una estrategia, ¿no? Dentro del aula. También menciona ahí lo importante que ha sido el reconocimiento del FIDE en un organismo internacional, ¿no es cierto? Es decir, porque gracias a eso fue que este deporte se ha hecho mundialmente desarrollado y actualmente en nuestro país también tenemos estudiantes que son muy talentosos en esta área. Pero eso se ha dado gracias a que se ha convertido en un deporte olímpico. Se ha convertido en un deporte olímpico. Por lo tanto, todos los países lo practican. Y al ser un deporte tan grande y tan aceptado, básicamente nos dice que como referencia, incluso teníamos el año, ¿recuerdan? ¿Qué año se había reconocido el FIDE? 1999. Exacto, en 1999. ¿Y por qué era tan bonito recordar ese número? Porque el número mismo era bonito, ¿no es cierto? Que los tres números siguientes básicamente serían el número faltante o la diferencia del entero positivo que va al principio. Entonces, ese tipo de números, por ejemplo, son mucho más fáciles de recordar que, qué sé yo, un 1830 y tantos, digamos, más difícil de memorizar ese tipo de números. Entonces, en 1999, el FIDE es reconocido como un deporte olímpico, ¿no? ¿Y quién lo reconoce? Lo reconoce el Comité Olímpico Internacional. Ahora ustedes me dirán, pero también es reconocido por el Comité Boliviano del Deporte. Sí, sí, también es reconocido por las instituciones, pero ¿qué es lo más grande? El Comité Boliviano del Deporte, o sea, ha sido relevante realmente para todas las naciones del mundo que haya sido reconocido el FIDE por el Comité Olímpico de Bolivia únicamente, o por el de las Naciones Unidas, que de hecho tiene cierta relación, pero no a tal punto. ¿Quién maneja el tema del deporte a nivel, qué sé yo, en este caso, obviamente la palabra ya lo dice, ¿no? A nivel olímpico, es decir, como un deporte que se podría resaltar, es básicamente este comité. Entonces, el resultado sería el inciso C. La respuesta sería el Comité Olímpico Internacional. Bien, la pregunta número 4 nos dice lo siguiente. ¿Qué beneficios sociales puede aportar el ajedrez? Obviamente pensando en este libro, ¿no? El del 3, ¿me podría decir cuál es la respuesta? El inciso C, Comité Olímpico Internacional. El FIDE fue reconocido en 1999 por el Comité Olímpico Internacional. ¿Y por qué hemos colocado esto como pregunta? Porque en el texto mismo lo resalta. Dice que ese fue un momento muy importante para todo el ajedrez y para que este tipo de estrategias surjan, porque gracias a eso el ajedrez se hizo más conocido a nivel mundial. Y es por eso que ahora surgen estrategias que se pueden aplicar tanto en lo social, en lo educativo y demás. Número 4 nos dice, ¿qué beneficios sociales puede aportar el ajedrez? Igual, ya hemos repasado esta parte del texto y tenemos ya más o menos una idea clara de cuáles son los beneficios sociales que nos puede aportar el ajedrez. Como primer inciso tenemos ampliar el círculo de amistades, inciso B, mejorar la autoestima, inciso C, desarrollar la empatía, inciso D, todas las anteriores. Si ya recordamos el tema de la lectura que hicimos anteriormente del texto y en esta parte de las preguntas, básicamente sabemos que la respuesta correcta puede ser A, ¿no es cierto? Porque es ampliar el círculo de amistades, sí,
Gracias al ajedrez, nuestros estudiantes pueden ampliar su círculo de amistades porque se van topando con estudiantes representativos de otros colegios que básicamente tienen los mismos intereses. Es decir, cuando nuestro estudiante llega ahí, ¿qué es lo que hace? Llega a un ámbito donde el interés de estos otros estudiantes es, al igual que él, el suyo, el ajedrez. Pero también mejora la autoestima, ¿no? Porque le permite a nuestros estudiantes desarrollar estas capacidades y habilidades. Y de igual manera desarrolla la empatía cuando pueda llegar a ganar o perder, porque ellos pueden estar en esa situación, ya sea de ganar o perder. Entonces desarrollan la empatía por el contrario. Por lo tanto, para este caso, ¿qué beneficios sociales puede aportar el ajedrez? Inciso de todas las anteriores, puede ampliar el círculo de amistades, también puede mejorar la autoestima de nuestros estudiantes y de igual manera puede desarrollar la empatía a partir de todas estas actividades que se desarrollen. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Nos indica esto. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es uno de los beneficios que aporta el ajedrez a nivel educativo? Ahora sí, vamos a ver lo siguiente. Hemos visto los beneficios a nivel, que aportan a nivel social, los beneficios sociales, ¿no? Y la pregunta tendría que ser número 5. Pero aquí estamos viendo los beneficios a nivel educativo, porque también hace una diferenciación entre ellas. Nos dice cuáles son los beneficios a nivel educativo, también nos menciona cuáles son los beneficios a nivel social, y también se nos indica específicamente en qué tipo de terapia se puede aplicar, ¿no? Es decir, se nos hace mención, ¿qué significa FIDE? La Federación Internacional de Ajedrez, ¿no? La FIDE. ¿Qué inciso era la respuesta? No se preocupe, profe, una vez que concluyamos, es decir, esta parte del texto, voy a volver a repetir indicando cuáles son las respuestas, ¿ya? Bien, entonces, nuevamente, ¿no? ¿Cuál es uno de los beneficios que aporta el ajedrez a nivel educativo? Inciso A, mejorar la capacidad de concentración, es decir, el ajedrez nos permite mejorar la capacidad de concentración. Inciso B, desarrollar la habilidad para cocinar. De repente yo juego ajedrez y me vuelvo más habilidoso en el ámbito de la cocina. Inciso C, aprender a tocar un instrumento musical. Aprendemos a jugar ajedrez y nos volvemos más habilidosos en el tema de la música de repente. Inciso D, ayudar a corregir la pronunciación en otro idioma. Es decir, a nivel educativo, ¿qué es lo que nos permite? ¿Qué beneficios nos aporta? Y yo creo que la respuesta, inciso A, muy bien, pero la respuesta de repente está en el mismo título del libro. Es decir, si hemos estado siguiendo la lectura, el libro nos dice que este texto trata de aquellos estudiantes que presentaban trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y solo en la primera parte se nos dice que esta estrategia buscaba que los estudiantes mejoren la capacidad de concentración y que logren enfocarse en una actividad. Es justamente eso, ¿no? Es decir, tratar de reducir el tema del trastorno de déficit de atención y lograr que los estudiantes se enfoquen. Y para eso utilizaban el ajedrez. Entonces, desde el mismo título ya se nos viene a la cabeza cuál será el beneficio que aporta el ajedrez en el nivel educativo, que sería mejorar la capacidad de concentración de los estudiantes. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Bien, continuamos entonces. Bien, ya estamos en el tema del compendio. Antes de eso, quiero volver para indicarle a las profesoras que de repente recién acaban de ingresar cuál es la respuesta correcta. En la primera,
El ajedrez es recomendado para tratar ya habíamos hablado que básicamente es el inciso A, ¿no es cierto? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad. La segunda nos dice, ¿cuál de los siguientes puede ser parte del ajedrez terapéutico? Y la respuesta básicamente es el inciso B, ajedrez para desempleados. Se utiliza como una especie de terapia para todas las personas que de repente se encuentren en desempleo, ¿no? El ajedrez para desempleados es un ajedrez terapéutico. Y la pregunta número 3, el FIDE está reconocido por el Comité Olímpico Internacional y eso fue en 1999. La número 4 nos decía qué beneficios sociales aporta el ajedrez. Bueno, nos amplía el círculo de amistades, mejora el autoestima y desarrolla la empatía. Por lo tanto, inciso D, todas las anteriores. Y por último, la última pregunta nos dice, ¿cuál es uno de los beneficios que aporta el ajedrez a nivel educativo? Mejorar la capacidad de concentración de nuestros estudiantes, que justamente era el objetivo o uno de los objetivos de este estudio que se hizo en España. Bien, pasémonos al libro Compendio de Matemática. En la tarde vamos a seguir analizando el tema del compendio, ¿ya? Y también vamos a ver el tema de otro libro que sería el de Alicia en el país de los números, perdón, Malditas Matemáticas, ¿no? Alicia en el país de los números, ese libro. Pero ahora lo que necesitamos ver es el tema del compendio. Entonces, colegas, yo creo que aquí está la clave de toda la parte resolutiva de nuestros ejercicios que se van a colocar en este examen. Y eso les digo, ¿por qué? Porque básicamente, como han ido observando junto conmigo, los otros textos no tienen ejercicios como para agarrar, voy a poner este ejercicio y lo voy a colocar en el examen. Voy a colocar este problema y lo voy a poner en el examen. Es más como que preguntas de clasificación, teóricas, de definiciones, etcétera, ¿no? Es decir, más o menos son ese tipo de preguntas que se pueden extractar de los otros libros. Sin embargo, de este texto, yo creo que de este texto es de donde se va a extraer la mayor cantidad de preguntas. Entonces, ahora, conscientemente, ya ahí no hace falta que lo respondan, pero conscientemente, hemos estado utilizando el texto, los libros, porque el compendio, profes, no es otro libro nuevo. El compendio, si lo hemos visto, no es nada más que el libro de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de matemática, y lo han aglomerado en un solo libro de casi 300 páginas, y eso nos lo presentan como compendio. Ni siquiera tiene una numeración correlativa, ¿no es cierto? Empieza en el 30 y tantos y va continuando así, luego vuelve a rebotar al 30 y tantos y así. Es decir, no tienen siquiera una correlación numérica, pero es nada más que el contenido de matemática de todos los años de escolaridad. Y ese contenido lo han denominado compendio del área de matemática. Entonces, eso es lo que debemos estudiar. Y de repente, concentrarnos un poquito más, dedicarle un par de días más a este libro. Pero no solamente estudiar, porque también tenemos que ser conscientes. Las definiciones como que ya las sabemos, o podemos reconocerlas de repente si se nos plantea ahí en el ejercicio, las definiciones en los problemas o en las preguntas de examen. Donde debemos concentrarnos es en resolver los ejercicios propuestos, porque si van a haber ejercicios, ya sean con gráficos o sin gráficos, va a ser de este texto. No hay otro. No hay aquí un Goñi Galarza, no hay un Shawn, no hay un, qué sé yo, un Máximo Villón Bejar de bibliografía, o no hay un precálculo de Jason Stewart, que como había en gestiones pasadas, de donde sí se podían extractar N preguntas, pero en este caso no hay. Entonces, el único texto que toman como referencia para la especialidad de matemática con problemas propuestos y resueltos es este libro. Ahora, de que obviamente nosotros ya sabemos que el contenido no va a variar, o sea, no es que la diferencia del contenido sea diferente, la matemática en este libro no se resuelve de diferente manera que en otros libros, es la misma,
Es decir, puede variar un poco el procedimiento, pero los resultados van a ser los mismos, ¿no es cierto? Los productos notables en este libro son los mismos productos notables que están en los otros libros. Igual, las propiedades de logaritmos son los mismos que están en otros libros. Las fórmulas para derivadas e integrales son las mismas fórmulas que están en otros libros. Entonces, no es tanta la crisis de, uy, si no he leído ese libro, entonces debe ser completamente diferente. No, en realidad no. Mucho de ese libro incluso ha sido recolectado de otros libros y lo han insertado en este. Entonces, ¿qué es lo que debemos estudiar de esto? Por ejemplo, aquí se nos plantea una pregunta. El contenido, introducción a la geometría analítica aplicada, al contexto y o a la tecnología, está en el año de escolaridad de... Es decir, ahí yo ya tendría que saber, el contenido es obviamente una pregunta que se puede hacer. Si a mí me preguntan, por ejemplo, productos notables, en qué año y qué trimestre se encuentra, yo ya tengo que saberlo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Desde el índice. El índice es importante porque hay preguntas como estas en los exámenes. Y, por ejemplo, esta, ¿en qué año se encuentra? ¿En quinto de secundaria? ¿En sexto? ¿En cuarto? Inciso D, en A y en B. ¿Está en quinto y en sexto? Ahora, los que han estado repasando, por ejemplo, o desarrollando este libro, saben la respuesta. Las respuestas saben bien en qué año de escolaridad está. Y no está en quinto y sexto al mismo tiempo. O sea, no está en ambos. ¿No? Aunque de repente pero también está en sexto. Sí, pero está con otro título. Y aquí nos están dando un título en específico, entre comillas. Cualquier texto que esté entre comillas significa que debemos tomarlo así tal cual se encuentra ahí. O ha sido tomado sin modificación alguna. Entonces, ¿en qué contenidos, en qué año se encuentra? En quinto. Y es por eso que nosotros debemos hacer un repaso desde el índice de este texto, ¿no es cierto? Desde el índice de este texto. Buenos Vamos a días. hacer Una preguntita. Sí, profe. Ya, muy bien está analizado eso, pero yo tengo colegas que prácticamente están 10 años en primero y en segundo por su carga horaria, a mí de 80 y 96. En el caso mío, yo estoy tercero y cuarto 10 años. Entiendo lo que este convenio habla. Y no estoy tan seguro si este examen es diversificado para los o es general. Quisiera consultar esa cuestión. Ya. Bien, profe. Le voy a responder la preguntita. El examen no es individualizado. El examen no es, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta con otro ejemplito. Por ejemplo, en técnica tecnología especializada, ¿cuántas especialidades tenemos? 44, ¿no es cierto? Hasta donde yo recuerdo. Ahora capaz que son más. No van a ser 44 exámenes por cada especialidad. El examen que les va a llegar a ellos es todo lo referente a técnica, tecnología general. No va a entrar, por ejemplo, yo doy gastronomía, mi examen va a ser única y exclusivamente de preguntas de especialidad de gastronomía. No, va a ser de técnica, tecnología general, de la bibliografía que le han dado a técnica, tecnología, que son 8 libros. De esos 8 libros van a extractar. Para el ministerio, discúlpenme que yo les diga así, ¿no? Parece muy brusco esto, pero al ministerio no le interesa si el profesor está dando una especialidad como gastronomía o mecánica automotriz o construcción civil. No, lo que le interesa es que las preguntas han sido extractadas de esos 8 libros y esos 8 libros son los que debe leer. El examen no es individualizado. Lastimosamente, esto yo lo he ido repitiendo en cada una de las sesiones. Y desde la primera sesión yo les he dado el siguiente consejo. Profe, mi consejo es si usted ha estado 10 años o más años única y exclusivamente con primero, segundo, tercero, entonces deje de estudiar eso, porque usted ya domina ese contenido. Donde tiene que concentrarse en este poco de tiempo es en recordar los años de estudio de cuarto, quinto y sexto. Lastimosamente toca recordar eso, profe, porque el examen no va a ser individualizado, no va de acuerdo a mis características de unidad educativa.
Y a pesar de que el ministerio sabe en qué años de escolaridad trabaja usted, incluso sabe sus paralelos y cuántos estudiantes tiene por año de escolaridad, ellos no hacen el examen diferenciado. El examen es uno solo por especialidad. Y en este caso, para matemática, ese es el examen. En general, ellos consideran que el maestro tiene que conocer el contenido, todo el contenido, desde primero de secundaria hasta sexto de secundaria. Ese es el contenido donde el maestro se tendría que mover, ¿no es cierto? Ahora, para ellos, que nosotros estemos 10, 15, 20 años en un solo año, en 2 o en 3, no es relevante. Es decir, este examen necesariamente usted va a tener que concentrarse, profe, en los contenidos que de repente son los años que no ha estado trabajando. Y obviamente con la lectura uno de repente ya se va un poquito ya recordando, ¿no? Porque eso a todos nos pasa. Si dejamos de estudiar algo o dejamos de repasar algo constantemente, la información no es que se nos olvide, como que lo dejamos de lado y ya un poquito ahí tardamos, pero recordamos nuevamente. Entonces, trate de concentrarse, profe, en los años de escolaridad que no ha estado desarrollando últimamente. Eso es lo que tiene que hacer para este examen. Bien, nuevamente continuamos. Entonces, una segunda pregunta sería la siguiente, ¿no? Nos dice, en China, de forma rústica, fueron formalizando la notación posicional en 2 números sobre un tablero de cálculo. Esto se dio en él y lo propio aquí entonces, en este libro, ¿qué es lo relevante? De repente se nos da algunos gráficos en el libro, no sé si está por aquí el gráfico del libro, acá, por ejemplo. En esta página del libro se nos brinda este tipo de información, ¿no? ¿Y esto es algo relevante? Sí, porque también puede ser material para una pregunta. Primero, lo importante es estudiar de este libro las definiciones. Pero son definiciones que de repente nosotros ya más o menos que ya las conocemos, o las conocemos en realidad, ¿no? Si me dicen que es un número entero, yo puedo definirlo. No hace falta que leamos el libro porque hemos estado practicando mucho en ese sentido. Si nos dicen, por ejemplo, qué es el número de Euler, básicamente nosotros igual podríamos definirlo. Entonces, ese tipo de cositas de definiciones y propiedades y teoremas, de repente ya los dominamos de alguna medida, mayor o menor grado, pero se domina. Pero el problema está en la resolución de los problemas, ¿no? Los ejercicios. Entonces, por la tarde nos vamos a concentrar en eso. Y como tarea tenemos que tener, profe, hoja y papel al lado y empezar a resolver, considerando que cada uno de estos problemas que se plantee por la tarde, de repente solamente van a tener 1 minuto 30 segundos. Entonces, si yo me demoro demasiado en resolver un ejercicio, tengo que considerar que son 90 preguntas que tengo que resolver. Y no solamente están la parte de las preguntas de matemática, sino también está la parte de las preguntas de normativa general, que por lo general esas preguntas son a veces bastante amplias porque nos ponen artículos completos a repetir una y otra vez. Entonces, la lectura nomás nos lleva 1 minuto y medio, ¿no? Es algo muy contradictorio a veces en este tipo de exámenes, pero bueno. Entonces aquí se nos plantea todas esas, todos estos años, ¿no? Como una especie de cronología. Entonces tenemos que aquí en el 400 antes de Cristo, ya los chinos de forma rústica tenían algún tipo de notación posicional. Y aquí se nos habla de todos estos, cómo surgieron de repente los números, ¿no? Se nos habla de las imágenes en la época de las cavernas, etcétera, ¿no? Los babilonios, los chinos en Oriente, cómo se trabajaba a partir de los ábacos, etcétera. Entonces, básicamente, esas cositas son las que debemos estudiar. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta? El inciso B, 400 antes de Cristo. Muy bien, esta tal vez ya la han resuelto. Nuevamente, para la tarde vamos a tener muchos más ejercicios. Nos da el tiempito. Entonces, vayamos tratando de analizar esta respuesta. Ahora, lo siguiente, profe, otra cosa, no sé quién me preguntó qué es lo que tenemos que llevar. No lleve calculadora, no lleve celular. Suena el celular y le van a anular el examen. Y eso yo lo digo por experiencia, porque en algún momento cuando yo también fui parte de los evaluadores,
no hay amistades, no hay nada de esa situación. Suena el celular y automáticamente traiga el examen anulado bajo notaría, ¿no? Nosotros podemos reclamar, podemos decir lo que sea, pero se nos hace las advertencias de manera anticipada. Por lo tanto, yo les aconsejo, no lleven su celular. Y tampoco está permitido las calculadoras. Y como no está permitido las calculadoras, las respuestas, colegas, las respuestas por lo general no vienen en una estructura decimal, ¿no? Sino, por lo general nos van a venir las respuestas en fracciones. Si es que la respuesta original fuese un decimal, la respuesta nos va a venir en una fracción. Y si existe alguna raíz, por ejemplo, o un ejercicio que es raíz sobre raíz, dentro de otra raíz, dentro de otra raíz, ¿qué es lo que va a ser? La respuesta, lo propio, va a ser un número entero, o tendría que ser un número entero. Eso significa que ese ejercicio debe tener alguna propiedad o algún artificio que haga que todas esas raíces se eliminen o se simplifiquen. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, obviamente estas preguntas son extractadas del libro, sí, son extractadas del libro. Y así como lo ven, sencillitas como parecen, pueden llegar a confundir cuando nosotros no, de repente, como lo que nos menciona el profe, ¿no? De repente no estamos practicando bastante el contenido específico de un año de escolaridad durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que es más difícil recordar un poquito, por ejemplo, en sexto de secundaria tienen que recordar cálculo, que son derivadas, integrales, límites. También nos habla respecto a funciones, en geometría analítica, trigonometría, y todo eso que es contenido ya de los años de escolaridad de cuarto para arriba. Esos elementos yo creo que sí tenemos que ir recordando y tratar de profundizar un poquito resolviendo los ejercicios propuestos. Entonces, para la tarde vamos a dejar ese tipo de ejercicios, ¿ya? A partir de los niveles superiores. Y lo que... Continuado, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta, colegas? ¿Quiénes ya hicieron el...? Sí. Ninguno Uno de los de los anteriores. anteriores. La C. Muy bien. Ninguna me salió. Bien, La D, ninguna. Ninguna. exactamente. Ahora, Ninguna. lo siguiente, profes, en el libro, ¿quiénes tienen los libros a la mano? Yo creo que tienen mucha ventaja, porque tener el libro a la mano a nosotros nos permite ir ya más o menos discriminando qué es lo que vamos a repasar. Vayan remarcando todo lo que son los ejercicios propuestos, darnos de tarea, resolver eso hoy día, mañana, pasado, pero resolvamos esos ejercicios que no hemos llevado aún. Es decir, si nosotros hemos estado desarrollando primero, segundo, tercero, me concentraré en cuarto, quinto, sexto. Si yo he estado llevando todos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pero obviamente he llevado solo hasta el segundo trimestre, entonces me concentraré primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pero solo el tercer trimestre. Esa es una forma de reducir el contenido que voy a estudiar, ¿no es cierto? Porque si me pongo nuevamente a repasar desde el primer trimestre, como que no tiene mucho sentido. Se supone que eso ya lo hemos llevado, ya sabemos qué es lo que tiene ahí, más o menos, y tenemos que concentrarnos en aquello que no hemos ido desarrollando aún. Otra preguntita. ¿Qué tal esta pregunta? Igual del libro de los primeros años de escolaridad, si más no me equivoco es de primer año de escolaridad. Inciso A me salió. Inciso A. ¿Alguien más? Inciso D. Inciso D. ¿Algún otro colega? Aquí, por ejemplo, nos están escribiendo desde inciso D, inciso D, inciso D. Exactamente. Es el inciso D, Inciso ¿no es D, D, cierto? D, D, D. Exacto, muy bien, profe, es el inciso D. Entonces, como pueden ver, tenemos una variedad de ejercicios en el compendio que si bien van desde lo más simple, hay algunos que son bastante complejos, pero a diferencia de una colega, por ejemplo, nos mostró del año pasado que habían entrado algunos ejercicios que se resolvían, por ejemplo, con fórmulas no euclidianas o con fórmulas de geometría euclidiana. Es decir, en este caso no está a ese nivel, a no ser que revisemos los enlaces que nos direccionan a preguntas de las Olimpiadas Científicas. Entonces, eso me lleva a lo siguiente.
¿Qué parte del contenido del libro también debemos estudiar que no se vea? Porque lo importante de estos libros es aquello que no se ve. En todo caso, ¿qué sería importante igual? Los QRs. En los QRs nos direccionan a problemas. En algunos casos nos botan a ejercicios de olimpiadas científicas. En otros casos nos arrojan a ejercicios de razonamiento. Entonces, hay que revisar esos QRs porque también son parte del texto. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que aparezca un ejercicio que no aparece en todo el libro. Y ustedes me digan, pero aquí no aparece, en el libro no estaba esa pregunta. Y usted nos ha dicho que iba a entrar de ese libro. En realidad, no es que yo lo diga, sino es una premisa desde el ministerio. Es decir, imagínense que pongan una pregunta de otro libro que no aparezca en la bibliografía. Eso sería engaño, ¿no es cierto? Es un delito. No pueden hacer eso. Todas las preguntas y las respuestas tienen que ser extractadas de los libros que están en la bibliografía, no de otros. Pero justamente por ese motivo ellos pueden direccionarse a través de un enlace de los libros. En el libro de matemática del compendio hay varios QRs y por lo menos tenemos que entrar a ver de qué se trata. Ahora, de los videos no hay mucho problema, es decir, son videos, no vamos a entrar a esos, pero sí de aquellos, por ejemplo, que nos direccione a la GETIC o nos direccione a algún reglamento, por ejemplo, al reglamento de ajedrez, hay un enlace que nos direcciona a eso. También hay enlaces o QRs, perdón, que nos direccionan a olimpiadas científicas. Esos son los que tenemos que ver. Y eso tenemos que resolverlo. Porque puede entrar esas preguntas de olimpiadas científicas a nuestro examen igual. Y ustedes dirán, pero esta pregunta no estaba en el texto. Sí, estaba, pero en forma de QR. Entonces, ¿necesariamente tenemos que revisar esos también? Sí, también tenemos que revisar esos enlaces. Vayamos con esta pregunta. Entonces nos dice, un problemita, ¿no? Nos plantea, en 4 días, 6 impresoras han impreso 100 libros. ¿Cuántos días tardarán en imprimir 50 libros si tenemos 4 impresoras? Igual esta pregunta creo que ya la hemos desarrollado en algún momento. Sin embargo, como hay muchísimos colegas que están ingresando recién, vamos arrojando la respuesta, por favor, a este problema. Ahí por mensajito pueden hacerlo igual, como algunos colegas lo están haciendo hasta ahora. Inciso A, en 3 días. Tardarán 3 días en imprimir. Inciso B, tardarán 4 días. Y ahí una colega nos dice, inciso A. Inciso C, tardarán 5 días en imprimir. Inciso D, ninguno de los anteriores. Ah, por Dios, una tos. Creo que durante los 3 talleres he estado con esta tos. Bien, hay algunas respuestas ya. Nos dicen inciso A, inciso A, inciso A. Perfecto. Es correcto, es el inciso A, ¿no? Tardarán 3 días. Entonces, pueden haber problemitas como estos, pero también pueden haber otro tipo de problemas que las vamos a ver en la tarde, ¿ya? Todos estos extractados, obviamente, de nuestro compendio, y que si hasta el momento tal vez es un libro que no lo hemos estado repasando, ya es hora de que lo agarremos y vayamos repasando qué es lo que tiene. Lo propio con otros documentos, colegas, les sugiero que vean los documentos nuevos. ¿Qué de nuevo tenemos para esta gestión, por ejemplo? El tema de la estructura de los PDC, de los PAT, ¿qué es lo nuevo dentro de nuestra malla curricular y el contenido, los contenidos curriculares en específico? ¿Qué es lo nuevo? Eso es lo que tenemos que estar repasando en este momento. Lo otro, ya lo sabemos. Es decir, si a mí me preguntan, por ejemplo, cuál es el tema de los momentos metodológicos, yo ya sé cuáles son los momentos metodológicos, me lo han metido durante tantos años el momento metodológico que ya prácticamente sueño con eso, ¿no es cierto? Pero el tema, por ejemplo, de los, ¿qué son estos? Los perfiles de salida. Por ejemplo, ¿cuáles son los perfiles de salida de primero? ¿Cuáles son los perfiles de salida de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto? ¿No? ¿Qué es un perfil de salida para empezar? Esa sería una buena pregunta. ¿Por qué? Para empezar es algo nuevo, ¿no es cierto? Otra pregunta, ¿los objetivos holísticos son parte de la estructura curricular o ya no son parte de la estructura curricular? ¿No? Entonces, todas esas cositas hay que ir viendo, pero todo lo nuevo.
porque lo otro se supone que dentro de nuestra práctica, más o menos que ya lo dominamos. Entonces, vayamos concentrando nuestro tiempo que queda en estos documentos, en específico el compendio también. Muy bien, colegas, tenemos otra sesión, si más no me equivoco, a las 2 de la tarde, ¿no es cierto? 2 de la tarde nos encontramos nuevamente con la cuarta sesión respecto a la especialidad de matemática. Entonces yo voy a estar ingresando puntual, igual 2 de la tarde. Ingeniera, creo que con esto ya hemos concluido el taller de la mañana y conmigo ¿Cómo sería está, hasta la tarde licenciado? directamente. Sí, correcto, licenciado. Sería a las 2 de la tarde el siguiente taller. Bien, muchísimas gracias, colegas. Les agradezco por el tiempo y Gracias, que licenciado. nos han brindado. Conmigo nos vemos hasta las 2 de la tarde. Voy a dejar de compartir la pantalla. Igual, una vez que concluya con todo el taller en la tarde, ¿no? Creo que tenemos el último a las 4 de la tarde, si más no me equivoco. Les voy a enviar las diapositivas. Y bueno, de repente ya el resto de las diapositivas y demás están en las plataformas o los están subiendo a las plataformas y yo creo que ustedes ya van a tener para repasar de ahí, ¿no? Todo lo que hemos estado observando durante todo este tiempo, estas 3 sesiones. Hemos abarcado bastante, sí, pero yo creo que no es suficiente. Entonces, siempre hay que darnos un poquito más de tiempo para eso. Bueno, conmigo hasta la tarde, colegas, ingeniero, muchísimas gracias. Nos vemos en la tarde. A usted, gracias.